Si me hubieras visto hace 3 años, vestido con sotana negra y alzando la hostia durante la consagración en una catedral llena de fieles, nunca habrías imaginado el tormento silencioso que vivía detrás de esa fachada de santidad. Yo era el padre Miguel Ángel Torres, 25 años de sacerdocio, reconocido por mis homilías elocuentes, respetado por mi dedicación aparentemente inquebrantable. Hoy tengo 52 años, ya no uso sotana, ya no celebro misa, ya no me llaman padre. Y por primera vez en décadas puedo mirarme al espejo sin sentir que estoy viviendo una mentira. Pero déjame contarte cómo llegué a ese punto donde tuve que elegir entre mantener una imagen que me estaba matando por dentro o buscar una verdad que temía pudiera destruir todo lo que había construido durante un cuarto de siglo. Entré al seminario a los 18 años con las mejores intenciones. Era un joven idealista, profundamente espiritual, genuinamente llamado a servir a Dios. Mi familia estaba orgullosa. En mi pequeño pueblo, tener un hijo sacerdote era el honor más grande que una familia podía recibir. Los primeros años fueron hermosos. Estudiaba teología con pasión, oraba con fervor genuino, creía completamente en la vocación que había elegido. La ordenación sacerdotal a los 25 años fue uno de los días más felices de mi vida. Mi madre lloraba de alegría. Mi padre, hombre duro que raramente mostraba emociones, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Ahora eres otro Cristo», me dijo mi obispo durante la ordenación. Esas palabras me llenaron de una responsabilidad sagrada que cargué durante 25 años. Los primeros 10 años de ministerio fueron gratificantes. Bautizaba bebés, casaba parejas, consolaba a familias en duelo, confesaba pecadores, predicaba sobre el amor de Dios. Sentía que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer con mi vida. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. No fue súbito. Fue como una erosión lenta e invisible que tardé años en reconocer. Comencé a notar contradicciones entre lo que predicaba y lo que veía en la institución eclesiástica. Hipocresías que al principio justifiqué como imperfecciones humanas inevitables, pero que con el tiempo se volvieron imposibles de ignorar. Vi cómo algunos de mis compañeros sacerdotes vivían vidas secretas que contradecían completamente sus votos. Vi cómo la jerarquía eclesiástica priorizaba la reputación institucional sobre la justicia para víctimas de abuso. Vi cómo se usaba la doctrina para controlar en lugar de liberar. Y lo peor, lo que realmente comenzó a quebrarme por dentro, fue darme cuenta de que yo mismo había comenzado a vivir una doble vida. No en el sentido de pecados escandalosos, sino en algo más sutil y más devastador. Había comenzado a perder mi fe genuina mientras continuaba performando rituales y predicando doctrinas en las que ya no creía completamente. Celebraba misa cada día, repitiendo palabras de consagración que supuestamente convertían pan y vino en el cuerpo y sangre literal de Cristo. Pero por dentro mi mente cuestionaba, ¿realmente está ocurriendo esto? ¿O estoy participando en una ilusión colectiva milenaria? Escuchaba confesiones, absolvía pecados en el nombre de Dios. Pero por dentro me preguntaba, ¿tengo realmente ese poder? ¿O estoy solo, perpetuando un sistema de control basado en culpa? Predicaba sobre el amor incondicional de Dios. Pero la doctrina que tenía que enseñar hablaba de condenación eterna para quienes no cumplían con reglas específicas. Esa contradicción me desgarraba. Durante años reprimí estas dudas, las interpretaba como tentaciones del demonio o crisis de fe temporales que todo sacerdote experimenta. Oraba más intensamente, ayunaba, hacía retiros espirituales. Buscaba consejo de sacerdotes mayores que me decían, la fe no se basa en sentimientos, persevera.
Pero las dudas no desaparecían, crecían, se multiplicaban, se volvían imposibles de ignorar. Y entonces llegó el momento, donde tuve que enfrentar una verdad que había estado evitando durante años, que tal vez, solo tal vez, estaba viviendo la vida equivocada por las razones correctas. Para que entiendas completamente por qué finalmente dejé el sacerdocio, necesitas comprender el peso invisible que cargué durante los últimos 10 años de mi ministerio. Un peso que nadie veía, pero que me estaba aplastando lentamente. Cada mañana me despertaba en mi modesta habitación en la casa parroquial. Me vestía con la sotana negra que se suponía me identificaba como hombre de Dios. Me miraba al espejo y veía a un extraño, alguien performando un papel que ya no encajaba con quien era internamente. Celebraba la misa matutina para un puñado de ancianas devotas. Alzaba la hostia, pronunciaba las palabras de consagración en latín y sentía nada. El sentido de lo sagrado que había experimentado en mis primeros años se había evaporado. Era mecánico, rutinario, vacío. Después del desayuno, atendía las necesidades administrativas de la parroquia, respondía correos electrónicos, planificaba liturgias, coordinaba con voluntarios, todo lo que cualquier administrador haría, excepto que yo supuestamente lo hacía en nombre de Dios. Las tardes las dedicaba a visitar enfermos en hospitales y hogares. Aquí encontraba momentos de significado genuino, no en los rituales religiosos que realizaba, sino en la conexión humana simple, en sostener la mano de alguien que sufría, en escuchar sin juzgar, en ofrecer presencia compasiva. Me di cuenta de algo profundo durante esas visitas. Las personas no necesitaban un sacerdote, necesitaban un ser humano que se preocupara. La sotana y el collar clerical eran irrelevantes para el consuelo real que podía ofrecer. Las confesiones eran la parte más difícil de mi ministerio. Los sábados por la tarde me sentaba en ese confesionario oscuro, escuchando a personas confesando pecados que frecuentemente no eran pecados en absoluto. Solo humanidad normal siendo criminalizada por doctrina religiosa arcaica. Escuchaba a mujeres confesando haber usado anticonceptivos, sintiéndose culpables por decisiones responsables sobre su propia fertilidad. Escuchaba a jóvenes confesando pensamientos impuros, atormentados por sexualidad natural. Escuchaba a personas divorciadas sintiéndose como ciudadanos de segunda clase en la iglesia, y yo tenía que pronunciar fórmulas de absolución que perpetuaban esa culpa en lugar de liberarlos de ella. Tenía que dar penitencias por pecados que mi conciencia ya no consideraba pecaminosos. Esa disonancia me desgarraba internamente, pero lo que realmente me quebró fue el caso de Elena. Elena tenía 16 años cuando vino a confesarse conmigo, temblando, llorando, aterrorizada. Había sido violada por un familiar, estaba embarazada, y me preguntaba si abortar era pecado mortal que la condenaría al infierno. Mi doctrina oficial me decía que debía explicarle que el aborto es siempre pecado grave, que debía llevar ese embarazo a término sin importar las circunstancias traumáticas. Pero mi humanidad, mi conciencia, mi compasión básica me gritaba que eso era monstruoso. Le dije que Dios la amaba incondicionalmente, que ninguna decisión que tomara en esta situación imposible la condenaría, que debía hacer lo que su conciencia y su bienestar le indicaran. Le ofrecí apoyo sin juzgar su decisión. Pero después de que se fue, me quedé solo en ese confesionario oscuro, llorando, porque me di cuenta de que había pasado una línea invisible. Ya no podía defender doctrina que causaba tanto daño. Ya no podía ser vocero de enseñanzas que mi conciencia rechazaba. Hablé con mi obispo sobre mis dudas crecientes. Su respuesta fue: la doctrina no está sujeta a nuestros sentimientos personales, Padre Torres.
Usted hizo votos de obediencia. Se espera que enseñe lo que la Iglesia enseña, no lo que su conciencia personal dicta. Esa conversación me dejó devastado, porque me di cuenta de que en el sistema eclesiástico la obediencia institucional se valoraba más que la integridad personal. Se esperaba que yo callara mi conciencia para mantener la línea del partido. Comencé a tener ataques de pánico antes de las misas dominicales. Mi corazón latía violentamente, mis manos temblaban mientras sostenía la hostia, sudaba bajo la casulla ornamentada. Tenía que concentrarme intensamente para no desmoronarme frente a la congregación. Por las noches, solo en mi habitación, lloraba, oraba pidiendo claridad, leía las Escrituras buscando respuestas, pero cada vez más me di cuenta de que las respuestas que buscaba no las encontraría dentro del sistema que había sido mi vida durante 25 años. Estaba atrapado entre mi vocación sagrada y mi integridad personal, entre los votos que había hecho y la verdad que estaba descubriendo, entre decepcionar a todos los que amaba o traicionarme a mí mismo. Y no sabía cómo salir de esa prisión que yo mismo había construido. La noche que finalmente se quebró todo fue un domingo de Pascua. Irónicamente, la celebración de resurrección y nueva vida. Había celebrado 3 misas ese día. La catedral estaba llena de fieles vestidos elegantemente para la celebración más importante del año litúrgico. Prediqué sobre la resurrección de Cristo, sobre nueva vida, sobre esperanza triunfante sobre muerte. Pero mientras predicaba esas palabras, algo dentro de mí se desmoronó completamente. Escuchaba mi propia voz resonando en la catedral, hablando sobre fe y renovación, y me di cuenta con claridad devastadora. Yo no creía lo que estaba diciendo, no en la forma que se suponía debía creer. No estaba seguro de que un hombre literal había resucitado físicamente de la muerte hace 2000 años. No estaba seguro de que el pan y vino que consagraba se transformaba literalmente en carne y sangre. No estaba seguro de que yo tenía alguna autoridad especial concedida por Dios para perdonar pecados o realizar sacramentos. Y lo peor, me di cuenta de que había sabido esto durante años, pero había estado demasiado asustado para admitirlo, incluso a mí mismo. Después de la última misa, me encerré en la sacristía, colgué la casulla dorada en su percha, me quité la estola que simbolizaba mi autoridad sacerdotal, me miré en el espejo, todavía con el alba blanco, todavía con el collar clerical, y lloré. Lloré como no había llorado en décadas, no lágrimas silenciosas y controladas, sino sollozos profundos que me sacudían completamente. No puedo seguir así, susurré a mi reflejo. No puedo seguir viviendo esta mentira. En ese momento supe con certeza absoluta que tenía que dejar el sacerdocio. No sabía cómo, no sabía cuándo. No sabía qué significaría para mi vida, mi identidad, mis relaciones, pero sabía que quedarme sería traicionarme completamente. Esa noche escribí una carta que nunca planeé enviar, una confesión honesta de todas mis dudas, de todas las contradicciones que había visto, de todo el dolor que había causado perpetuando doctrinas en las que ya no creía. He sido sacerdote durante 25 años, escribí, y he pasado los últimos 10 años muriendo lentamente por dentro, asfixiado por una institución que valora conformidad sobre integridad, obediencia sobre conciencia, tradición sobre verdad. Ya no puedo ser quien todos esperan que sea. Tal vez nunca pude, tal vez he estado performando un papel durante tanto tiempo que olvidé quién realmente soy debajo de la sotana. Pero estoy cansado de fingir, cansado de mentir, cansado de traicionarme a mí mismo cada día para mantener una imagen que satisface a otros, pero me destruye a mí. Necesito encontrar qué es verdad para mí.
no qué tradición milenaria dicta que debería creer. Guardé esa carta en un cajón, pero escribirla fue el primer paso hacia la libertad que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Los meses siguientes a esa Pascua fueron los más difíciles de mi vida, pero también los más honestos. Comencé a estudiar, no teología católica tradicional, sino estudios bíblicos académicos, historia de la Iglesia desde perspectivas críticas, filosofía de la religión. Leí autores que la Iglesia habría considerado heréticos. Exploré preguntas que había sido entrenado a evitar. Y descubrí algo liberador. No estaba solo. Había toda una tradición de pensadores cristianos que habían luchado con las mismas dudas, que habían encontrado fe auténtica fuera de estructuras institucionales rígidas. Conocí a Sofía en un grupo de estudio bíblico que no era afiliado a ninguna denominación específica. Ella era teóloga laica, exmonja que había dejado su orden años atrás por razones similares a las mías. La fe no requiere certeza absoluta, me dijo en una de nuestras primeras conversaciones. Y la espiritualidad auténtica no requiere conformidad a doctrinas que tu conciencia rechaza. Esas palabras me liberaron de una carga que no sabía que estaba cargando. Durante años había creído que dudar significaba fallar espiritualmente, que cuestionar doctrina era traicionar a Dios. Pero Sofía me ayudó a ver que tal vez lo opuesto era verdad, que buscar honestidad era más fiel a Dios que mantener creencias por obligación, que integridad personal era más sagrada que conformidad institucional. Comencé a experimentar espiritualidad de nuevas maneras. Meditación en lugar de liturgia rígida. Conversaciones honestas en lugar de confesiones formales. Comunidad basada en conexión humana genuina en lugar de jerarquía institucional. Y por primera vez en años sentí algo que había olvidado. Paz. No la paz superficial de tener respuestas absolutas a todas las preguntas, sino la paz profunda de vivir con integridad, de no tener que fingir, de poder ser completamente honesto sobre mis dudas, mis preguntas, mis creencias en evolución. Finalmente tomé la decisión. Solicitaría formalmente dejar el sacerdocio. Sería un proceso largo, burocrático, doloroso, pero era necesario. Llamé a mi madre primero. Ella, que había estado tan orgullosa de tener un hijo sacerdote, que había rezado el rosario por mi vocación durante 25 años. «Mamá», le dije con voz temblorosa, «necesito contarte algo. He decidido dejar el sacerdocio». El silencio del otro lado del teléfono fue devastador. Después, lágrimas. «¿Por qué, hijo? ¿Qué pasó? ¿Es por una mujer? ¿Perdiste la fe?» «No es por una mujer, mamá, y no perdí la fe. Encontré una fe más honesta, una que no requiere que traicione mi conciencia para mantener una imagen». Esa conversación fue una de las más difíciles de mi vida, pero también una de las más liberadoras, porque por primera vez con mi madre fui completamente honesto sobre quién realmente era. Mi obispo reaccionó con una mezcla de decepción y alivio. Si ya no puede creer y enseñar con integridad lo que la Iglesia enseña, entonces tal vez es mejor que se vaya, me dijo, no con crueldad, sino con resignación práctica. El proceso oficial de laicización tardó 2 años, 2 años de papeleo, de entrevistas, de justificaciones. 2 años donde tuve que continuar en mi rol mientras esperaba aprobación de Roma para dejarlo. Pero durante esos 2 años algo hermoso comenzó a crecer. Una comprensión de que mi valor no estaba definido por mi rol sacerdotal, que podía servir, amar, contribuir al bienestar de otros sin necesidad de autoridad institucional o títulos religiosos. Descubrí que la verdad que había estado buscando no era una doctrina específica o una afiliación institucional. Era simplemente vivir con integridad,
Ser honesto sobre lo que creo y lo que no. Seguir mi conciencia incluso cuando contradice tradición. Esa fue la luz que finalmente disipó la oscuridad de 25 años de disonancia interna. El día que finalmente recibí la carta oficial de Roma dispensándome de mis votos sacerdotales, experimenté una mezcla compleja de emociones. Alivio, tristeza, libertad, pérdida, todo simultáneamente. Ya no era Padre Miguel, era simplemente Miguel Ángel Torres. Un hombre de 49 años comenzando una nueva vida sin el rol que había definido su identidad adulta completa. Los primeros meses fueron desorientadores. Tuve que aprender a vivir sin la estructura que el sacerdocio había proporcionado, sin liturgias diarias, sin comunidad parroquial, sin la identidad social que venía con el collar clerical. Tuve que aprender cosas básicas que la mayoría de adultos ya sabían. Cómo manejar finanzas personales sin la seguridad de una casa parroquial y salario garantizado. Cómo navegar relaciones sin el buffer del rol sacerdotal. Cómo presentarme a nuevas personas sin el soy sacerdote, que había sido mi tarjeta de presentación durante décadas. Pero también experimenté libertades que había olvidado que existían. Pude tener una relación romántica por primera vez en mi vida adulta. Sofía y yo comenzamos a salir. Fue extraño, aterrador, hermoso. Todas las experiencias que la mayoría de personas tienen en su juventud, pero que yo estaba experimentando por primera vez a los 50 años. Pude expresar opiniones políticas y sociales sin preocuparme por cómo reflejarían en la iglesia. Pude apoyar públicamente causas que mi conciencia respaldaba, pero que doctrina oficial condenaba. Pude estudiar y explorar ideas sin límites dogmáticos. Leí filosofía, ciencia, otras tradiciones religiosas, todo con mente abierta en lugar de filtros de ortodoxia. Encontré trabajo como consejero en un centro comunitario secular. Descubrí que podía servir a personas, escuchar sus luchas, ofrecer apoyo, todo sin necesidad de autoridad religiosa o rituales sacramentales. Las personas que acudían a mí no me veían como intermediario entre ellos y Dios. Me veían como un ser humano compasivo, dispuesto a escuchar sin juzgar. Y esa simplicidad era hermosa. Reconecté con mi familia. Mi madre, después del shock inicial, gradualmente aceptó mi decisión. «Prefiero que seas honesto y feliz que miserable y fingiendo», me dijo finalmente. Esas palabras sanaron heridas que no sabía que tenía. Pero tal vez lo más significativo fue reconectar conmigo mismo. Descubrir quién era Miguel Ángel aparte del Padre Torres. Redescubrir pasiones e intereses que había enterrado bajo 25 años de vida sacerdotal. Comencé a pintar, algo que amaba en mi juventud, pero que había abandonado al entrar al seminario. La creatividad que fluyó cuando recogí un pincel después de 3 décadas fue como respirar aire fresco después de años en un cuarto cerrado. 3 años después de dejar el sacerdocio oficialmente, puedo decir con honestidad, soy más yo mismo ahora que en cualquier punto de los últimos 25 años. Hoy, 3 años después de colgar la sotana por última vez, vivo una vida que nunca habría imaginado durante mis años sacerdotales. Pero es una vida que finalmente se siente auténticamente mía. Me casé con Sofía hace 1 año. Nuestra boda fue simple, sin el ritual elaborado de bodas católicas que había oficiado centenares de veces. Pero fue más significativa que cualquier ceremonia que había presidido, porque estaba basada en amor genuino y compromiso mutuo, no en obligación sacramental. Trabajo como consejero en un centro comunitario donde ayudo a personas navegando crisis de fe, transiciones de vida y búsquedas de significado. Mi experiencia como ex sacerdote me da una perspectiva única. Puedo entender tanto la profundidad de compromiso religioso como el dolor de dejar tradiciones que ya no encajan.
Mi espiritualidad ahora es más amplia y más personal. No asisto a ninguna iglesia regularmente. A veces visito comunidades contemplativas. Otras veces encuentro lo sagrado en la naturaleza, en el arte, en conversaciones profundas con amigos. He aprendido que Dios, si ese término todavía tiene significado para mí, es mucho más grande que cualquier institución religiosa, que espiritualidad auténtica no requiere afiliación específica o creencias doctrinales rígidas. Mi relación con la Iglesia Católica es compleja, no la odio. Reconozco el bien que hace en muchas áreas: caridad, educación, comunidad, pero tampoco puedo ignorar sus fallas sistémicas, su resistencia a reforma necesaria, su tendencia a priorizar institución sobre personas. Algunos de mis ex colegas sacerdotes me han rechazado completamente. Me ven como traidor, como alguien que abandonó su vocación sagrada. Eso duele, pero lo entiendo. Yo habría reaccionado similarmente años atrás. Otros me han contactado privadamente, confesando sus propias dudas, preguntando cómo encontré el valor para salir. A esos les digo: la verdad te hará libre, pero primero te hará miserable. El camino hacia integridad requiere coraje para enfrentar lo que has estado evitando. Mi mensaje para personas actualmente en ministerio religioso que están luchando con dudas similares es directo pero compasivo. Tus dudas no te hacen menos espiritual. Tu necesidad de integridad no es traición a Dios. Si la institución religiosa ya no encaja con quien eres genuinamente, no estás obligado a permanecer en ella por culpa o miedo. Para personas que han sido heridas por religión institucional, y sé que son muchas, quiero decir, la espiritualidad auténtica existe más allá de instituciones que te hayan fallado. Puedes tener fe, significado, comunidad, trascendencia, sin someterte a sistemas que te dañan. Cuando reflexiono sobre mis 25 años como sacerdote, no los veo como tiempo perdido. Fueron años de servicio genuino mezclado con disonancia interna. Ayudé a personas reales. Ofrecí consuelo en momentos de dolor. Celebré con familias en momentos de alegría. Pero también perpetué doctrinas que causaron daño. Mantuve un sistema que prioriza institución sobre individuos. Viví una mentira que me costó décadas de autenticidad. La verdad que finalmente encontré no es una verdad doctrinal específica. Es más simple y más profunda. Vivir con integridad vale más que mantener una imagen que satisface a otros, pero te destruye a ti. No tengo respuestas absolutas sobre Dios, sobre vida después de muerte, sobre propósito cósmico. Y he aprendido a estar en paz con esa incerteza. De hecho, encuentro más honestidad espiritual en la humildad de no saber que en la arrogancia de certeza dogmática. Lo que sí sé con certeza es esto: soy más yo mismo ahora que cuando usaba títulos religiosos y ropas sagradas. Mi espiritualidad es más auténtica en su simplicidad que cuando realizaba rituales elaborados. Mi servicio a otros es más genuino cuando viene de humanidad compartida en lugar de autoridad religiosa asumida. A la institución que dejé, le digo: gracias por los años de formación y servicio, pero también necesitas reforma profunda. Necesitas escuchar a quienes se van en lugar de simplemente descartarlos como perdieron la fe. A quienes todavía me ven como Padre Torres, les digo: ese hombre ya no existe, pero Miguel Ángel, el ser humano real debajo de ese rol, está más vivo que nunca. Y a cualquiera luchando con su propia búsqueda de verdad, les digo: la verdad vale el precio de descubrirla. La integridad vale el costo de mantenerla, y la libertad de ser completamente tú mismo es el regalo más sagrado que puedes darte. Encontrar tu verdad puede costarte todo lo que conoces, pero te dará algo invaluable: tú mismo.